Amigas y amigos, le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, Diálogo de Saberes, 17 de junio del año 2013. Y yo, por supuesto, orgullosísima de ser venezolana. ¿Por qué? Por muchas otras cosas. El fin de semana nuestro país, gracias a las políticas implementadas por el gobierno nacional, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, FAO, así por sus siglas en inglés, reconoció la lucha que nuestro país durante estos 14 años ha mantenido para erradicar el hambre en nuestro país. Con nosotros se encuentra Ronald Rivas, él es vicepresidente de la Misión Mercal. Bienvenido a nuestro programa Diálogo de Saberes, en nuestra emisión matutina. Ronald, vamos a entrar en el tema, pero yo quiero que primero nuestra audiencia escuche la intervención que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de este reconocimiento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció el reconocimiento que la FAO otorgó a Venezuela. Hemos recibido este reconocimiento no solo a nombre de nuestro pueblo, sino a nombre del hombre que hizo posible el combate contra el hambre en Venezuela y con su corazón de amor y solidaridad llevó a nuestra patria a los niveles de desarrollo social que ha venido alcanzando. Y me refiero a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Hombre extraordinario. Sobre el tema de alimentación, Maduro expresó que en Venezuela se han hecho esfuerzos muy importantes. Lo primero que se hizo en nuestra patria fue fortalecer el régimen legal y darle rango de derecho humano al derecho a la alimentación. Se creó un ministerio para la alimentación, quien ha desarrollado la red pública, de acuerdo a los datos de la FAO, más grande que existe hoy en el mundo, con 22.000 puntos de distribución de diversa escala de alimentos para el pueblo venezolano. El problema fundamental del hambre no radica en la falta de alimentos, sino en el acceso, el derecho que tiene para acceder la población a esos alimentos. Eso ha permitido que nuestro país tenga una red pública que logra impactar el 61% de los hogares directamente, con subsidios que van del 70 al 80% de los alimentos, y establecer una red no solamente de acceso directo, sino de casas de alimentación que atienden directamente a los más desvalidos. Esto nos ha permitido reducir los niveles de subnutrición de porcentajes por encima del 13%, 13.8%, hace 14 años, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, a porcentajes de 2.4% de subnutrición. Asimismo, solicitó apoyo técnico a la FAO para establecer un sistema de monitoreo de la oferta y el consumo de alimentos en Venezuela y en algunos programas claves de Petrocaribe y del ALBA, y el sistema de distribución que permite el abastecimiento permanente. Venezuela sufre hoy un ataque económico, una guerra económica contra el abastecimiento de alimentos, y así todos hemos mantenido los niveles calóricos y de acceso al alimento de la población. La segunda ayuda que venimos a pedir a la FAO es para un programa especial de asistencia técnica y extensión rural para ampliar la producción y los niveles de calidad en la producción alimentaria. En Venezuela, que es un país modesto, tenemos 33 millones de hectáreas cultivables de alimentos. Nos falta cultivar 30 millones, porque saben los países petroleros de la OPEP que en los modelos de sultanato petrolero que se nos impuso hizo abandonar el campo y la cultura productiva en el campo. Y nosotros estamos retomándolo. Venimos a pedir apoyo en la FAO para retomarlo. Palabras del presidente de la República en el marco de este reconocimiento, quien recordamos nosotros el día de hoy hizo acto de presencia en la Ciudad del Vaticano para reunirse con el máximo representante de la Iglesia
católicas. Por supuesto, bien importante también para nuestro país esta reunión. Nosotros recordamos que se encuentra en el estudio Ronald Rivas, él es vicepresidente de la Misión Mercal. Escuchábamos, bueno, en una intervención bien interesante del presidente de la República. Una era las políticas implementadas por el gobierno nacional en materia de alimentación. Recordamos nosotros de aquel paro petrolero, el pueblo venezolano hoy consciente también hace uso de esas políticas y esos proyectos en materia de alimentación, y también hablaba con respecto al acceso que el día de hoy los venezolanos tienen a los alimentos gracias a estas políticas. Ronald, bienvenido. Así es, de verdad, agradecido por la invitación, de plácemes también, igual que el pueblo venezolano, quien ha sido resarcido en su derecho fundamental a la alimentación gracias a este modelo político, ¿no?, que entiende que el ser humano es el centro de la acción social y política del gobierno venezolano. Nosotros hemos promovido el socialismo como un modelo de convivencia humana, donde derechos fundamentales como la alimentación vienen siendo fortalecidos, acompañados por la estructura del Estado. En este caso, el poder alcanzar este logro tan importante, este reconocimiento, es gracias a unas políticas públicas que han generado un impacto importante en la población, como es la disminución de 3 variables fundamentales, ¿no? La FAO viene a reconocer esta labor que hace el gobierno venezolano en favor de los ciudadanos de este país, gracias a la evaluación que hace de 3 variables, como es el índice de prevalencia de la subnutrición, la disposición de calorías, y también la desnutrición infantil. Entonces, 3 variables nosotros hemos avanzado oportunamente, ya que se ha construido una infraestructura de producción, distribución y consumo que está guiada por los intereses de la necesidad fundamental del ser humano, como es la alimentación, en la lógica contraria, pues, que tiene el modelo mercantil que está cambiando a nivel global. A nivel global sabemos, y por eso es importante dimensionar la importancia o dimensionar el valor que tiene, el avance que Venezuela tiene en este tema, ya que a escala global el modelo neoliberal que avanza a pasos allí gigantados en desmedro, pues, de los intereses de los ciudadanos, nosotros vemos que cada vez más se reduce la posibilidad de acceder a los alimentos a gran parte de la población mundial, y no por un tema de producción, como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro en una intervención bastante completa en tan poco tiempo, y logró decidir, bueno, prácticamente allí, que el problema de la alimentación a nivel global no es un tema de producción, sino un tema de acceso, cosa que hemos resuelto en la Revolución Bolivariana gracias a una política de suficiencia alimentaria, de disponibilidad calórica a través de toda una infraestructura que, bueno, el presidente hizo también en su intervención una descripción de nuestro modelo de atención al pueblo venezolano en el área alimentaria, en este caso la Misión Alimentación, que tiene toda una red de distribución en base a la evaluación de las realidades geográficas, demográficas, políticas, sociales que tiene nuestro país, y en este caso nosotros tenemos más de 23.000 puntos de distribución de alimentos. Se dice fácil, ¿no?, pero es, y lo dijo el presidente de la República, la red más grande a escala mundial, lo que demuestra nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con el pueblo venezolano, como lo establece, pues, el modelo que estamos construyendo, liderado, pues, por ese legado que el comandante Chávez nos dejó. Tú mencionabas algo bien importante, y era el cambio, la transformación que se le ha dado, o la visión que se le ha dado a nuestro país al tema del alimento. En otros países está visto como de forma mercantilista. En nuestro país, a lo largo de estos 14 años, el líder supremo de la revolución, en conjunto o implementando ese conjunto de políticas, hoy es un derecho para el pueblo venezolano el alimentarse. Más del 90% me atrevo a decir, sí, 98% de la población venezolana hoy tiene acceso a 3 platos de comida o más, gracias a estas redes de distribución y todo estas políticas en materia alimentaria. Sin embargo, es un tema bien complejo a tratar, porque no ha sido fácil. Un conjunto de obstáculos a lo largo de todos estos años ustedes se han encontrado, pero hoy este reconocimiento materializa ese esfuerzo que ustedes han hecho en nuestro país. El pueblo venezolano hoy sale a la calle, tiene acceso a los alimentos a través de todas estas redes de distribución. ¿Cómo ha sido para Venezuela, y principalmente cuándo Venezuela cumple esta meta del milenio, que lo hizo antes del tiempo establecido por la organización? Así es, fíjate que nosotros
el Estado venezolano, el intervenir, y bien lo decía el presidente Nicolás Maduro en su exposición, existe un choque ideológico pues sobre dos posturas ante la economía a nivel mundial, ¿no? Es la intervención del Estado como regulador de la actividad económica en la sociedad, y otra que habla de que el Estado no debe intervenir y que debe dejarle eso en manos del mercado, cosa que sabemos también es un discurso que raya en lo ideológico, porque sabemos que el Estado también interviene cuando hay un modelo de carácter liberal en favor del capitalismo, a favorecer a los intereses de pequeños grupos de la sociedad en desmedro de la mayoría de la población. En este caso nosotros hemos recuperado el Estado para favorecer un elemento importante como es la alimentación. El recuperar el Estado indica que hay un andamiaje jurídico-político. En principio la Constitución, en su artículo 305, establece que el Estado es el responsable de garantizar el acceso, la suficiencia alimentaria y, más allá de eso, la posibilidad de producir los alimentos que necesitamos para poder vivir. Y luego, en julio de 2008, nosotros, bueno, tomando en referencia la experiencia del 2002, el paro sabotaje petrolero, de estos grupos que hoy se visten con ropaje democrático, bueno, nosotros tenemos una ley de seguridad y soberanía agroalimentaria que establece en la alimentación y las estructuras que están dispuestas para ello, de carácter de interés público y de utilidad pública e interés social. Eso implica que nadie puede en ningún momento torpedear la posibilidad de que el acceso a los alimentos pueda desarrollarse de manera abierta. Y bueno, eso en este caso nosotros logramos a través de toda esta infraestructura ya en el 2008 cumplir las metas del milenio. Nosotros logramos, imagínate, la FAO se planteaba en cuanto a la subnutrición infantil, para darte un ejemplo, que llegáramos para el 2015 al 3.8%. Ya en el 2008 nosotros hemos llegado al 3.6%. Ahorita tenemos el 2.9% de nutrición infantil y seguimos avanzando oportunamente. Ya nosotros con las casas de alimentación, la política de seguimiento, monitoreo que hace el Instituto Nacional de Nutrición, el INN, o sea, todos son elementos importantes para seguir profundizando esta política. Incluso ya nosotros para el 2008 habíamos alcanzado esa referencia que establece la FAO de 2170 kilocalorías por día. Ya nosotros hemos alcanzado en el 2008 y ahorita tenemos 3.290 kilocalorías por día por habitante. Eso sin duda es reflejo de toda esa política que, a pesar de enfrentar un escollo que es histórico, que es estructural, bien lo decía el presidente, nuestra estructura minera extractiva, dependiente del petróleo, que produjo el abandono del campo para crear obreros en los sectores de la producción, de la extracción del petróleo, hizo que se abandonaran los campos y no contáramos con la fuerza de trabajo suficiente para potenciar esa capacidad productiva. Hoy en día estamos nosotros avanzando en torno a eso a través de la Misión Agro Venezuela, todas unas políticas públicas en el área productiva que viene desarrollando el Ministerio de Agricultura y Tierra. Entonces, el alcanzar a pesar de todos esos escollos, este gran logro, y sin duda alguna que implica un gran esfuerzo. Además de eso, y bien lo recalcaba Ralph Goncalves, que es el primer ministro de las Islas Vírgenes, allí, que también es un reconocimiento, es un logro del comandante Chávez, la unidad latinoamericana, la concepción martiana de la patria humana. Ahí fue reconocido Nicaragua, Cuba, las Islas Vírgenes. Estos grupos reconocidos allí son parte del ALBA, toda la concepción humanística que tiene resonancia continental y que entiende y viene esparciendo a nivel global la condición de que el alimento no puede ser visto como una mercancía. La alimentación es un derecho fundamental del ser humano, incluso establecido en los derechos económicos, sociales, culturales, el Pacto de San José, de los derechos sociales del hombre y la mujer, o sea, todo un articulado, un soporte legal que entiende que la alimentación es un derecho. Lo que pasa es que se ha quedado en el sector de manera anecdótica debido al modelo económico que impera a nivel global. Tú mencionabas con respecto a estos países, nosotros recordamos o le hacemos de conocimiento al pueblo venezolano que fue un grupo reducido de países quienes recibieron este reconocimiento basándose en estos 3 puntos importantes que mencionaba Ronald hace un momento, y que
es bueno resaltar también, como tú lo mencionabas también, que estos países forman parte del ALBA y de la CELAC, porque son la gran mayoría o casi en su totalidad, estos 35 países son de Latinoamérica y el Caribe quienes reciben este reconocimiento. Entonces, no solamente basándonos en nuestro país, las políticas en materia alimentaria han sido exitosas, sino que también esas políticas han trascendido las fronteras de nuestro país. Otros países de Latinoamérica y el Caribe también lo están aplicando, y eso es bien importante porque ya estamos hablando de un bloque más grande en cuanto a soberanía alimentaria. Estamos hablando. ¿Cuáles son las estadísticas que se manejan en la actualidad en cuanto al acceso a los alimentos del pueblo venezolano, Ronald? Bueno, podemos decir nosotros que a partir de desde la llegada del comandante Chávez a la presidencia de la República hasta los actuales momentos, una de las cosas que se ha incrementado es la disponibilidad de alimentos de la canasta básica, ¿no? Nosotros para el 98 se había contabilizado que había más de 8 millones de toneladas de alimentos disponibles para el pueblo venezolano de la canasta básica, y eso lo hemos aumentado un 90%. Y nosotros tenemos ya 17 millones de toneladas que están disponibles al pueblo venezolano y han sido incorporadas en la red de distribución del Estado, quienes cuentan pues con toda una infraestructura para poder garantizar el acceso a los alimentos del pueblo venezolano. Nosotros, la estadística que maneja el Instituto Nacional de Nutrición con respecto a que ahora nuestros niños son más altos. Eso es importante rescatarlo. Un niño de 7 años del promedio es más alto que un niño rico de la Cuarta República. Nosotros en un 165%, ¿no? Eso se debe al consumo de proteínas animales que se ha incrementado de manera importante. Antes comer carne era un lujo. Comer proteínas de origen animal era un lujo, sobre todo lo que viene proveniente de las carnes. Ahora nosotros hemos aumentado esa disponibilidad casi en 47% de disponibilidad de ese rubro, de los rubros cárnicos. Hoy el consumo de carnes está en 46 kilos por persona. Eso es parte del todo el esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana, ya que el poder establecer unidades productivas en el área de cría de ganado, unidades de procesamiento, puntos y expendios de carne, eso también es producto de que la Revolución Bolivariana ha considerado pues el área productiva en ese sector, cosa que es difícil. Nosotros no teníamos una cultura del consumo de carne, distinta a los países del Cono Sur, que también nos ha acompañado en esa labor gracias al esfuerzo del comandante Chávez en su visión de la patria grande y la creación pues de toda una articulación multilateral que ha permitido que nosotros tengamos la posibilidad de brindar un acceso en el... bien significativos. Por ejemplo, en el caso de la desnutrición infantil logramos reducir un 62% y se sigue trabajando también para disminuir cifras como esa. El 98% de todo el pueblo venezolano hoy tiene acceso a los alimentos. En materia de alimentación, una gran cantidad de misiones también que entran en funcionamiento para garantizar ese acceso. Está la misión Agrovenezuela. Anteriormente también era muy difícil, lo mencionabas tú, no se producía en el país, los niveles de importación de nuestros alimentos eran muy elevados. Hoy nuestros hombres y mujeres del campo también atesoran esa tierra, producen alimentos también para el pueblo venezolano, y eso influye también en todos estos índices que se vienen manejando actualmente. Sin embargo, se ha querido como tergiversar el tema de alimentación. Pudimos observar algunos voceros de sectores de la oposición quienes se mostraban bastante de manera de rechazo este reconocimiento que se le hace al pueblo venezolano. Tú lo mencionabas hace un momento también, y es que le ha tocado una tarea titánica luchar con el acaparamiento, porque son cosas totalmente diferentes al desarrollo
desabastecimiento. Una cosa es el desabastecimiento, que no es el caso de nuestro país, y otra cosa es el acaparamiento. ¿Cuál es la lucha que se le viene dando o el ataque que se le viene dando a estos sectores que han querido ver de manera monetaria el alimento en nuestro país? Bueno, fíjate que nosotros, una de las cosas que debemos siempre recalcar, que la Revolución Bolivariana a través de la Constitución respalda o de alguna manera permite que la actividad económica privada se desarrolle con todas las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Y aquí la Revolución Bolivariana le ha pedido a los sectores privados que están en el área alimentaria, bueno, que sigan potenciando su actividad siempre y cuando estén en el marco de la ley, la Constitución en principio y la Ley de Seguridad y Seguridad Agroalimentaria. No obstante, bueno, nos estamos enfrentando, como te dije, a una lógica que va más allá incluso de lo formal, lo legal. Tenemos el modelo capitalista a escala global, su intención fundamental es obtener ganancias a costa de la reducción de costos o una inversión que rápidamente tenga rendimiento en favor de sus intereses. Y bueno, el alimento lastimosamente entró en esa espiral especulativa, eso ocurre a nivel mundial y aquí Venezuela no escapa de ello, no obstante el esfuerzo titánico que hemos desarrollado. Y en algunos sectores, bueno, que todavía siguen asumiéndose algunas actitudes de ese carácter, donde el alimento sigue siendo una mercancía, siguen asumiendo actitudes especulativas. Y además eso que implica que la demanda se vaya de manera importante al sector público. Y además, otra cosa que hay que considerar es que nuestro poder adquisitivo se viene fortaleciendo gracias a la Revolución Bolivariana, que anualmente el salario mínimo ha aumentado. Nosotros este año el presidente de la República nuevamente, así como lo hizo el comandante presidente, el comandante supremo aumentó el salario mínimo. Ese poder adquisitivo, bueno, implica pues un aumento de la demanda de alimentos. Nosotros, bien lo decía el ministro de Alimentación, el coronel Félix Osorio, el aumento en la demanda de alimentos ha aumentado en 30%. Y nuestras redes, bueno, se han visto, ha acudido una cantidad importante de personas para adquirir sus alimentos. Y nosotros hemos respondido de manera firme. Una de las redes que ha asumido esa responsabilidad de manera firme ha sido la Red Pública. ¿Qué queda por hacer, Ronald? Bueno, queda por hacer. Nosotros, como tú sabes, el presidente de la República nos aprobó un plan de expansión de la red de la misión alimentación en todas sus variantes, unos recursos que van por el orden de 2.300 millones de bolívares, que va a permitir que nuestra red aumente en más de 270 puntos de distribución, además de fortalecer las áreas de procesamiento. Queda una de las cosas que se ha planteado el presidente obrero Nicolás Maduro a través del Ministerio de Alimentación, es ir ordenando todo el sistema de tal manera que el Ministerio de Agricultura y Tierras potencie la actividad productiva primaria y el Ministerio de Alimentación se ocupe del área de procesamiento, de la red de distribución que tenemos, y poder entonces organizarlas de tal forma que podamos cumplir a cabalidad con nuestro cometido. Queda elevar los niveles organizativos, los niveles de conciencia de quienes participan en esta misión. La organización del pueblo es importante en este sentido. Nosotros hemos acudido a través del gobierno de eficiencia en la calle a conversatorios con el pueblo organizado, los consejos comunales, comité de alimentación, la red de defensoras y defensoras de la soberanía agroalimentaria, donde hemos empezado a trabajar un tema que bien lo nombraba el presidente obrero, Nicolás Maduro, que es el tema de Mercal Casa a Casa, Pedeval y todas las redes para poder llegar a quien más lo necesita. Queda ese elemento de romper el piso duro de todo ese 2% que nos queda de pobreza, de desnutrición. Queda ese esfuerzo y bueno, la Revolución Bolivariana a través de la Misión de Alimentación está dispuesta a cumplir a cabalidad con esa tarea. Ya más allá de tu responsabilidad en lo que es la misión Mercal como venezolano, ¿qué siente Ronald Rivas a que su país haya sido reconocido ante esta instancia internacional? Mira, orgulloso. El ser reconocido en el Concierto de Naciones, donde hay 189 países que están incorporados a la FAO, realmente para mí es un orgullo. Como venezolano, ser referencia a escala continental de que sí es posible lograr que la alimentación sea vista como un derecho, muy contrario a la lógica mercantil, de verdad que es un avance importante.
que amerita que nosotros lo valoremos en su justa dimensión y podamos entonces sentirnos regocijados de estar en un país como Venezuela y estar transitando por la revolución bolivariana y que estamos cumpliendo con el legado del comandante Chávez que nos dejó esta patria para seguir profundizando elementos como este. Así es, bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Ronald Rivas, es vicepresidente de la misión Mercal. Conversábamos y el tema que abordábamos el día de hoy en nuestro programa, en esta emisión de las 8:30 de Diálogo de Saberes, era el reconocimiento que se le hacía a nuestro país en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nuestro país en materia alimentaria cumplimos y sobrepasamos las metas del milenio establecidas por esta organización gracias a un conjunto de políticas implementadas durante estos 14 años por el gobierno nacional a través de la figura del líder supremo de la revolución, Hugo Chávez, y el día de hoy con el presidente Nicolás Maduro, quien tuvo una intervención bien interesante en el marco de esta actividad, reconociendo y también solicitando intervención de esta organización para fortalecer y consolidar la soberanía alimentaria, que era el sueño del líder supremo Hugo Chávez. De esta manera nosotros despedimos nuestra emisión a esta hora de Diálogo de Saberes, invitándolo a usted que esté bien pendiente de nuestras emisiones, la emisión matutina a las 8:30 y a las 11:30 de la mañana y nuestra emisión vespertina a las 2:30 y 5:30 de la tarde. Recordamos nuestros puntos de contacto www.vive.gov.be y nuestra cuenta en Twitter @vivepisotelevisión. De esta manera le invitamos a que continúen con la programación. La intervención que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el marco de este reconocimiento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció el reconocimiento que la FAO otorgó a Venezuela. Hemos recibido este reconocimiento no solo a nombre de nuestro pueblo, sino a nombre del hombre que hizo posible el combate contra el hambre en Venezuela y con su corazón de amor y solidaridad llevó a nuestra patria a los niveles de desarrollo social que ha venido alcanzando. Y me refiero a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Hombre extraordinario. Sobre el tema de alimentación, Maduro expresó que en Venezuela se han hecho esfuerzos muy importantes. Lo primero que se hizo en nuestra patria fue fortalecer el régimen legal y darle rango de derecho humano al derecho a la alimentación. Se creó un ministerio para la alimentación, quien ha desarrollado Unidas de la Alimentación y la Agricultura, FAO, así por sus siglas en inglés, reconoció la lucha que nuestro país durante estos 14 años ha mantenido para erradicar el hambre en nuestro país. Con nosotros se encuentra Ronald Rivas, él es vicepresidente de la misión Mercal. Bienvenido a nuestro programa Diálogo de Saberes, en nuestra emisión matutina. Ronald, vamos a entrar en el tema, pero yo quiero que primero nuestra audiencia escuche. La red pública, de acuerdo a los datos de la FAO, más grande que existe hoy en el mundo, con 22.000 puntos de distribución de diversa escala de alimentos para el pueblo venezolano. El problema fundamental del hambre no radica en la falta de alimentos, sino en el acceso, el derecho que tiene para acceder la población a esos alimentos. Eso ha Amigas y amigos, le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, Diálogo de Saberes, 17 de junio del año 2013, y yo por supuesto orgullosísima de ser venezolana, porque por muchas otras cosas, el fin de semana nuestro país, gracias a las políticas implementadas por el gobierno nacional, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas